Bueno, en cuanto al objeto del proceso penal, podemos hacer una diferenciación con el objeto de un proceso civil. Nosotros en un proceso civil, con la demanda, la contestación de la demanda, en su caso la reconvención, si la hay, y bueno, la contestación de la misma, ya quedaría delimitado, o definido el objeto del proceso civil. Y bueno, se abriría la causa prueba, ya se sabría la pertinencia de las pruebas, porque ya estaría definido el objeto del proceso civil. En cambio, en el proceso penal, el objeto no está muy claro cuando recién se inicia el proceso penal. A medida que va transcurriendo la investigación o la instrucción, se va definiendo o se va delimitando el objeto procesal, hasta quedar perfectamente determinado en la acusación. La acusación es el hecho puntual que se le atribuye al imputado con determinadas características de relevancia para el derecho penal, y está establecido en la pieza acusatoria, que es el requerimiento de elevación de la causa a juicio. En el requerimiento de elevación de la causa a juicio encontramos la acusación y bien delimitado el objeto de ese proceso. Es importante, por distintas cuestiones, determinar o definir el objeto del proceso penal. Hacia las cuestiones de admisibilidad de la prueba, las partes que están interviniendo en el proceso penal, querellante particular, actor civil, demandado civil, pueden proponer diligencias, ofrecer pruebas, digamos, y el juez puede rechazarlas en caso de que considere que son impertinentes, es decir, que no hacen o no servirían, serían inútiles respecto a lo que se está investigando o dilucidando en el proceso penal. Por eso es importante definir o determinar el objeto procesal. Otra cuestión que también hace a la importancia del objeto procesal es el... Anaí, te interrumpo un ratito que parece que se le cayó la conexión a la intérprete. Ah, perdón. Acá volví. ¿Hace mucho, Mercedes, o recién? No, no, recién fue un ratito nomás fue. 2 segundos, 2 segundos. Bien, continúe nomás. Bueno, luego es importante también entonces definir o determinar el objeto del proceso por una cuestión de, podría dar lugar a un eventual planteo de litispendencia o a una excepción de cosa juzgada. En el caso en que el objeto del proceso sea el mismo que ya se encuentra abierto en otro proceso penal, que se encuentra en trámite, o que haya sido finalizado o terminado. Por ejemplo, cuando a una persona se le inicia una persecución penal por un hecho con las mismas características con las que ya se la había investigado. En ese caso tiene que haber una igualdad, digamos, o una coincidencia en la causa de persecución, la persona sobre la cual recae la persecución penal y el hecho por el cual se le está investigando. En ese caso se podría dar lugar al planteo de una excepción de cosas juzgadas si ya fue finalizado ese proceso penal, o en caso de que esté en trámite una excepción de litispendencia, un planteo de litispendencia. Bueno, en cuanto al objeto procesal también, para Julio Mayer hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una es el objeto necesario o esencial del proceso penal,
que es el caso penal. Y la otra es el objeto accesorio o eventual, es decir, que puede o no estar, que es la cuestión civil. El caso penal, que es el objeto esencial, tiene que estar siempre. El caso penal es la imputación de una acción o de una omisión con relevancia para el derecho penal a una persona determinada. Ese es el caso penal. También se consideran obviamente las circunstancias que acompañan o que concurren en ese hecho, tanto objetivas, por ejemplo, circunstancias agravantes, como por ejemplo se está investigando un robo. Bueno, una Profe, circunstancia disculpe. era... Sí. No, justo estaba por pedirle un ejemplo. Ah, bueno. Bueno, por ejemplo, se está investigando un robo y una circunstancia que integraría ese hecho, agravándolo, sería que se haya cometido con el uso de un arma. En este caso ya no sería un robo simple, sino sería un robo agravado por el uso del arma. O también en el caso de las cuestiones, de las condiciones subjetivas con que se cometió el hecho. Estos también integran el caso penal. No es lo mismo un homicidio doloso, realizado con intención, con voluntad, con conocimiento, que un homicidio culposo, que es aquel en el que la persona actuó con culpa grave o no grave, digamos, pero no intencionalmente, ni voluntad, ni tuvo voluntad de cometer el delito. Estas circunstancias también integran el caso penal que se investiga. Y después tenemos el objeto accesorio, que sería la cuestión civil, que puede o no estar presente en el proceso penal. Es el damnificado, llámese víctima, o en el caso en que haya fallecido, por ejemplo, el caso de un accidente de tránsito, con resultado de muerte, bueno, la víctima falleció, en ese caso sus representantes legales, sus sucesores, ya sean sus hijos o sus padres, están legitimados para presentarse al proceso penal reclamando justamente la reparación del daño que el delito le causó, daño material y daño moral. Pero esto es a voluntad y elección de la víctima o del damnificado, porque siempre puede elegir la vía civil. Incluso es muy común que el damnificado decida ir a los tribunales civiles a reclamar la restitución objeto del delito, la restitución del objeto del delito, o la reparación de los daños y o la reparación del daño en sede civil. Por lo general, antes quizás era un poco más común, pero hoy por lo general no se reclama daños, no se plantea la cuestión civil, para hablar en términos jurídicos, no se plantea la cuestión civil en el proceso penal. Entonces, en cuanto al objeto, es importante remarcar esto. Tenemos el caso penal, que sí o sí tiene que estar presente, y la cuestión civil, que puede o no estar presente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los sujetos que intervienen en el proceso penal. Tenemos personas de derecho público o sujetos de derecho público, que son aquellos órganos estatales que tienen a su cargo la persecución del delito, la persecución penal del delito. Entre ellos mencionamos al juez o tribunal, al Ministerio Público Fiscal y a la policía. El juez o tribunal es el órgano encargado de decidir, de poner fin y de solucionar el conflicto penal. Es quien pone fin al proceso penal a través del dictado de una sentencia. Bueno, en cuanto al juez o tribunal, hay una particularidad respecto a la figura del juez de instrucción en el Código Procesal Penal de la Nación.
Es una figura particular porque realiza funciones que no son típicas de un magistrado. Este juez lleva adelante la investigación preliminar, es decir, diligencia, medidas probatorias, tiene la tarea que en el Código Procesal Penal del Chaco la tiene el fiscal y que es más propia del fiscal que de un juez, que debería aplicar el derecho y resolver el caso a través de una sentencia. Bueno, este juez de instrucción, que es una figura que está en el Código Procesal Penal de la Nación, se encarga de realizar la instrucción o investigación penal preparatoria, que es la misma tarea, repito, que cumple el fiscal en nuestro sistema. En la unidad 2 habrán estudiado que hay diferentes sistemas procesales. Nosotros tenemos en la provincia del Chaco un sistema acusatorio, en la que la investigación penal está a cargo de un fiscal, que tiene algunas particularidades, de todas formas su función, que ahora las voy a explicar, pero en la Nación, en el sistema mixto que tiene Nación, el Código Procesal Penal de la Nación, todavía subsiste la figura del juez de instrucción. Nosotros en la provincia del Chaco también tuvimos juez de instrucción hasta el año 2003, cuando se reforma el Código Procesal Penal y pasamos a tener un sistema acusatorio. Bueno, en el sistema mixto, en que está el juez de instrucción, él realiza todos los actos de ejercicio, digamos, de la acción penal. Sin embargo, no puede actuar de oficio. Es lo único que no podría realizar, actuar de oficio. Necesita sí o sí Mercedes. Dice que se corta. Si vos volvés un poquito para atrás. Sí. Bueno, lo que les estaba explicando tiene que ver con los sistemas procesales, que es un tema que lo estudian en la unidad 2. El sistema mixto es aquel en el que hay un juez de instrucción, bueno, entre otras características, hay una etapa escrita, hay una etapa oral, pero lo importante es que la investigación está a cargo de un juez de instrucción. Ese es el sistema que tiene el Código Procesal de la Nación. En la justicia federal, cuando tengan que litigar en la justicia federal, llevar adelante una defensa o ser parte querellante, van a notar que hay una diferencia muy grande con el sistema de la provincia del Chaco o de la justicia provincial, que tiene un sistema acusatorio. En el sistema mixto, repito, tenemos un juez de instrucción que lleva adelante la investigación, diligencia pruebas, toma declaraciones. Lo que no puede realizar el juez de instrucción por sí mismo es promover la acción penal. No puede actuar de oficio, no puede. Necesita sí o sí de la prevención policial o de un requerimiento de instrucción formal del fiscal para empezar a actuar. En el sistema acusatorio de la provincia del Chaco tenemos un fiscal que es el que tiene a su cargo promover y ejercer la acción penal, y tiene funciones que son más propias también de un juez, como por ejemplo puede disponer la prisión preventiva del imputado. Ese sería también como un resabio del sistema mixto, del imputado respecto a su libertad. Bueno, los tribunales